Saludos para todos, amados hermanos y amigos que nos puedan estar viendo en su curso de discipulado, La Vida Abundante en Jesús. Les habla su hermano y amigo Mickey Rivera y hemos estado embarcados en aproximadamente unas 10 lecciones acerca de cómo servir al Señor, cómo crecer en la fe y cómo integrarte a la familia de Dios. Y en esta ocasión vamos a continuar con la tercera parte de 3 clases que tienen que hablar acerca de nuestros enemigos. En esta ocasión, después de haber hablado acerca de nuestro enemigo común, el diablo, después de haber hablado de la vieja naturaleza, hoy vamos a hablar de nuestro tercer enemigo, el mundo. Y cuando hablamos de nuestro tercer enemigo, el mundo, a lo que nos estamos refiriendo es que la palabra mundo se refiere aquí a todo lo que está en contra de Dios. Si leemos Juan capítulo 17, versículo 14, podemos ver que allí dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y reitero, aquí la palabra mundo se refiere a lo que está en contra de Dios. Cuando Cristo dijo que no somos del mundo, se estaba refiriendo al hecho de que el mundo está dominado por otra fuerza ajena a la familia de Dios. Y para poder entender esto, tenemos que ir entonces a Juan capítulo 5, versículo 19, donde dice allí: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. El mundo, entendiéndose las personas en toda la tierra, están controladas por nuestro enemigo, el diablo, el maligno. Por lo tanto, su sistema de valores es un sistema de valores que también está afectado por el pecado y es un sistema de valores bajo porque no tiene en consideración el bien, y todo lo que está inclinado a hacer es el mal. Y sistema de valores está dominado por el maligno. Por lo tanto, como hablábamos en la clase anterior, la vieja naturaleza del hombre y la nueva naturaleza están en un conflicto. Y cuando nosotros analizamos entonces todo lo que el mundo piensa, todo lo que el mundo hace, nos vamos a dar cuenta que está en contra de Dios también. Y por eso es que nosotros lo categorizamos y lo incluimos como enemigo de todo lo que Dios desea hacer. No las personas, vamos a ver que las personas Dios las ama, pero ese sistema caído, esa manera de pensar, esos sistemas de valores, esas religiones que se profesan, están en contra de nosotros como creyentes, y por eso lo consideramos nuestro enemigo. El maligno, el diablo, domina este mundo. Por eso Jesús claramente, por eso Juan, perdón, claramente allí en 1 Juan 2:15 dice: no amen el mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque es un sistema corrupto, el sistema que impera en los gobiernos del mundo, basado en la avaricia, basado en el egoísmo. Y por lo tanto, si nosotros analizamos todo esto, nos vamos a dar cuenta que todos estos valores están en contra de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y cuando nosotros entonces nacemos de nuevo, nos vamos a dar cuenta de que es algo que no nos aprovecha para nuestra vida espiritual, y tenemos que tener en consideración que no agrada a Dios, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado de cómo procedemos en este mundo en que vivimos, porque es un mundo caído, es un mundo que está dominado por el diablo, y por lo tanto
tenemos que hacer todo lo posible por agradar a Dios dentro de este mundo, a pesar de todo lo que nos rodea. Vamos entonces a resumir lo que acabamos de explicar, que tal vez puede que no haya quedado un poquito claro, no sé si me estoy dando a entender, pero lo que he querido decir es que los que no han recibido a Cristo como su Salvador personal no han sido hechos hijos de Dios. Por lo tanto, están sujetos al dominio de Satanás y sujetos a las actitudes y manera de vivir en este mundo. Una vez más, es un mundo caído que está bajo el dominio del maligno, y las actitudes y la manera de vivir de este mundo son actitudes y maneras que no agradan a Dios. Por lo tanto, son nuestro enemigo. Tenemos que tener cuidado, porque si somos arrastrados por el modo de pensar del mundo, vamos a caer de la gracia de Dios, y Dios no se va a agradar de eso, y eso va a evitar que tengamos un crecimiento espiritual. Y no solamente eso, que nos puede servir de tropiezo para dejar de servir al Señor. Si nosotros analizamos la parábola del sembrador, nos vamos a dar cuenta que allí aquella semilla que cayó entre espinos son los que escuchan la palabra, pero los afanes del mundo y el engaño de las riquezas la ahogan, haciéndola infructuosa. O sea que si tú no tienes cuidado en tu vida espiritual, los afanes del mundo y el engaño de las riquezas del mundo van a ahogar esa semilla que está sembrada en tu vida para agradar a Dios, y poco a poco te vas a ir alejando de servirle al Señor. Es por eso por lo que algunos nos criticarán y nos perseguirán por nuestra fe en Jesús, aún nuestros propios familiares. Hemos tenido experiencia de personas que comienzan a servirle al Señor, y los conflictos mayores son los conflictos que se encuentran en su propia familia, en su propio hogar. Eh, Tal vez el esposo le sirve al Señor, su esposa no. Se crea un conflicto porque comienza una crítica, comienza un tipo de persecución desde el punto de vista eh, de la relación, de la comunicación, y entonces ¿qué sucede? Que hay un antagonismo, y se hace difícil para la persona que sirve al Señor poder hacerlo y entender lo que está sucediendo. Pero no solamente esto, habrá gobiernos que eh, van a crear leyes que son contrarias a la palabra del Señor, y va a haber gobiernos que van a criticar al creyente, entiéndase la iglesia del Señor, y todo esto es parte de ese conflicto que se da entre el mundo y entre la iglesia desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de lo que es correcto, porque desde el punto de vista del amor que Dios tiene para con los demás, no hay ningún conflicto, ahí no hay ninguna problemática. Sencillamente Jesús ama a todos, por eso murió en la cruz del Calvario y vino a salvarlo. Pero ese sistema de valores y el sistema del mundo actual es nuestro enemigo, y es enemigo de nuestra vida espiritual. Por eso en Juan 15:18 él dice claramente: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Fíjense ustedes que Jesús viene al mundo y el mundo le aborrece a tal punto que le crucifican, pero él tenía un plan que era salvar a la humanidad, y a través de esa muerte en la cruz, a través de su resurrección al tercer día, a través del derramamiento de la sangre, nos ha provisto a nosotros la salvación para que podamos ser amigos de él y podamos honrarle en esta tierra. Pero además de eso, Mateo nos dice allí en el capítulo 5, el versículo 10, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Habrán algunos de nosotros que vamos a ser perseguidos porque deseamos que lo justo sea establecido en esta tierra. Doy un ejemplo. Estamos en contra del aborto porque entendemos que es un crimen, es un delito, y
entonces se nos va a criticar, se nos va a perseguir por causa de esa justicia que estamos predicando y proclamando a favor de aquellos que no tienen el poder para defenderse, y por eso entonces se nos va a criticar. Pero muchos de nosotros que seamos perseguidos, Jesús nos dijo claramente que somos dichosos, que somos bendecidos, que somos alegres, porque el reino de los cielos nos pertenece. Ese reino de los cielos que Él ha establecido para aquellos que le aman y que en un futuro Él va a establecer en esta tierra. Y nosotros, los que le somos fieles, los que le honramos en esta tierra, los que le servimos, vamos a heredar ese reino de los cielos, o más bien ya lo heredamos desde el momento en que le aceptamos. Lo que sucede es que estamos esperando que esa consumación final se lleve a cabo, pero tenemos que entender claramente que vamos a padecer algún tipo de persecución si queremos establecer los principios del reino. Como les mencionaba anteriormente, a pesar de la amistad entre comillas del mundo para con Dios, Dios los ama y quiere traerlos a Él. Juan 3:16 es el versículo clásico, clave de esto, porque dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para que cada uno de los habitantes del mundo tenga la oportunidad de darle su corazón, darle su vida a Jesús, ser salvo, limpiado con su sangre. Y todo esto está basado en el amor que Dios tiene para con cada uno de los habitantes del mundo. Estamos, una vez más reiteramos, hablando del sistema que está establecido en el mundo, un sistema de pecado, un sistema caído, que está en contra de los principios bíblicos, de los principios del evangelio. Pero los seres humanos, Dios los ama y los quiere salvar, y por eso es que es tan importante que nosotros como iglesia podamos, número uno, ser discipulados para conocer los fundamentos bíblicos, y número dos, para poder llevar el evangelio a otros y poder hablarles acerca de ese amor de Dios acerca de la humanidad. Por lo tanto, ¿cuál debe de ser nuestra actitud ante todo esto que estamos hablando? Pues nosotros debemos de demostrar el amor de Dios al mundo en lo que decimos y hacemos. No estamos en contra de los seres humanos, pero están en medio de un mundo caído, de un mundo lleno de pecado. Por lo tanto, nuestro testimonio es uno que demuestre ese amor de Dios en todo lo que decimos y lo que hacemos. Dios ama a la humanidad, quiere librarlos del poder del mundo y de Satanás. Nosotros debemos demostrar el amor de Dios al mundo en lo que hacemos y decimos. Debemos de comenzar por cambiar la forma en la cual nos comportamos con nuestra familia. Por lo tanto, si estamos casados, tenemos que amar a nuestros cónyuges como a nosotros mismos. Si somos padres, debemos de criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor y no provocarlos a ira. Si somos hijos o hijas, debemos obedecer al Señor, en el Señor, a nuestros padres. Si tenemos trabajo, debemos de trabajar con sencillez de corazón, sirviendo de buena voluntad como si estuviéramos trabajando para Cristo y no para los hombres. El testimonio en nuestros trabajos es muy importante y es muy determinante a la hora de dar fe de lo que creemos y en quién hemos creído. Si por alguna casualidad usted es un patrono y tiene empleados a su cargo, debe de tratar usted a sus empleados con justicia y con paciencia, de la misma forma en que nos gustaría que se nos tratásemos a nosotros. De manera que estos son pasos bien importantes que tenemos que llevar a cabo y que tenemos que demostrar hacia aquellos que nos rodean, porque
es bien importante que ese amor sea demostrado, valga la redundancia, porque nuestro testimonio es lo que va a dar fe de que lo que creemos es verdadero, a tal punto que Jesucristo, esta vez hablándole a la iglesia, le dice que si los miembros de la iglesia se muestran el amor los unos por los otros, el mundo va a creer que Jesús ha sido enviado a la tierra. Así que esto es bien importante desde el punto de vista de poder entonces demostrarle al mundo el amor que Jesús les tiene a cada uno de ellos. Por lo tanto, vamos entonces a resumir nuestros tres enemigos: el diablo, el enemigo de las almas, la vieja naturaleza, la carne, y el mundo, el sistema de valores del mundo. Tenemos que estar bien claros que estos son nuestros enemigos y que nosotros debemos de luchar contra ellos. Es una lucha diaria que tenemos contra estos tres enemigos, pero si nosotros, como le he venido diciendo durante estas tres clases de nuestros que tiene que ver con los enemigos del creyente, llevamos a cabo una disciplina espiritual que es la oración, la lectura de la palabra y el congregarse en una iglesia local, nosotros vamos a poder vencer a cada uno de ellos, porque el Señor nos dice que confiamos que Él ha vencido al mundo, que Él ha vencido. De la misma manera en que Él venció, nosotros también podemos vencer. Y el mensaje que te queremos llevar claro es que estés firme en lo que has creído, estés firme en quién has creído y que le sigas sirviendo al Señor. No importa la oposición que pueda haber de ninguno o de cualquiera de estos enemigos. Así que hasta aquí la clase de hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te espero en la próxima clase y espero que esta haya sido de bendición para tu vida.